Hola a todos, mi nombre es Dani Jiménez, soy uno de los científicos de la alianza CIAT Bioversity, lo que antes conocíamos como el CIAT, y les agradezco que me hayan permitir en este evento, en este encuentro del Incata Casanare, donde reconocemos y construimos la confianza de todos para articularnos, y es muy importante decir esto de articularnos porque estamos pensando en que no solamente en este tema que les voy a hablar hoy del extensionista del futuro y la transformación digital, es un tema que compete a las instituciones en agricultura, sino que también hay que tener muy alineada la academia, el sector privado y otros sectores que nos pueden como ayudar a cumplir con este objetivo de pensar en cuál es ese extensionismo del futuro. Bueno, como les había dicho, mi nombre es Daniel Jiménez y he trabajado para esta red del CIAD y los otros centros ya por más de 10 años trabajando en temas digitales, desde agricultura específica por sitio hasta análisis, minería de datos, Big Data. Hemos sido pioneros en el tema de inteligencia artificial, haciendo minería de datos en cultivos en países tropicales. Y bueno, a partir de esas experiencias que hemos construido como todo este tema y lo que les quería compartir hoy. Cordial saludo. Les habla Armando Muñoz, soy investigador de la Alianza Bioversity CIET. Le agradezco mucho a Agrosavia por habernos invitado a presentar este tema, que es el tema de transformación digital para sistemas alimentarios y sobre todo visto desde el ángulo de los sistemas de extensión. El evento del INCATA que ustedes se encuentran el día de hoy en Casanare, reconozcamos, construyamos confianza para articularnos, tiene un nombre muy apropiado porque la Alianza Biodiversidad, presente en Colombia por más de 50 años, hemos venido trabajando temas de investigación y desarrollo que facilitan o aportan aspectos importantes para el tema de los sistemas de extensión. Bueno, hablemos un poquito del contexto internacional, de todo este tema de extensión, de qué es lo que, cuáles son las oportunidades que trae la extensión digital y definitivamente vemos como que hay cinco, esto es un documento que publicamos el año pasado donde hablamos como de esas cinco oportunidades que nos ofrece la extensión digital, ¿no? Una mayor eficiencia en costos y tiempo, como es el primero, ¿no? La primera oportunidad que vemos allí, una comunicación más rápida porque podemos ser mucho más eficientes en la forma como llegamos a estos agricultores. El poder llegar a mayor número de agricultores es como poder llegar masivamente a un gran número de agricultores, a diferencia de lo que algunos podíamos hacer antes. Yo mismo fui extensionista hace unos años en la zona cafetera y en un sistema que funciona muy bien para la Federación de Cafeteros. eh, Yendo finca por finca, pues hay otros sectores que de pronto pueden ser mucho más eficientes si utilizamos estas herramientas digitales para llegar masivamente a ellos, ¿no? Podemos llegar con datos más precisos y mejor acompañamiento y esto obedece mucho a todo lo que tiene que ver con el desarrollo de tecnologías en analítica, en colecta de información, y eso hace que las recomendaciones sean mucho más precisas y complementa mucho, digamos, y aumenta la capacidad humana. Y aquí quiero enfatizar, porque si a veces se han visto esas herramientas como que van a reemplazar, ¿no? Y van a reemplazar algunas de las labores. Y yo creo que lo que vamos a hablar acá, de lo que tenemos que tener en cuenta es mucho cómo aumenta la capacidad, cómo complementa la capacidad de los extensionistas. No es que se trate de reemplazar ni más faltaba. El sistema agropecuario rural en Colombia, como en gran parte de Latinoamérica, presenta unos desafíos. La mayoría de los agricultores no reciben asistencia técnica por más de los esfuerzos que hacen el sector público y el privado a través de los gremios, los municipios y diferentes entidades. La información que le llega a los agricultores no responde necesariamente a la oferta ambiental de los sitios, no es específica a los sitios y el contexto socioeconómico que tienen los productores. En muchas ocasiones, las tecnologías sugeridas no son sostenibles o sensibles al clima. Estamos en un contexto de cambio climático en donde aún seguimos transmitiendo tecnologías y conocimientos que no están adaptados a estos temas. Eh, Dando un poco más de contexto internacional,
pues de lo que se hablan en otros documentos también es de que con las herramientas digitales se puede incrementar hasta un 50% las tasas de adopción, se pueden aumentar los rendimientos entre 30 y 40%. Nosotros mismos probamos en Córdoba, en el norte de Colombia, cómo haciendo análisis de datos uno podía aumentar hasta el 40% de la productividad del maíz. Incrementar los ingresos hasta un 25%, un retorno a la investigación, perdón, un retorno a la inversión en lo que se hace con estas herramientas digitales hasta de 30 y 45 veces y un ahorro en el gasto público hasta como de 10 veces, pues. Eso como de lo que encontramos en la literatura. Ahora, darles como unos ejemplos, para compartir unos ejemplos de cómo esto puede hacer nuestro trabajo mucho más eficiente y lo que mencionaba anteriormente del tema de complementarlo, pues hablemos, por ejemplo, del tema de manejo de plagas y enfermedades, ¿no? Y en esto hay cientos de aplicaciones. Solamente en la organización para la que yo trabajo pueden haber fácilmente 30, 40. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta que hay muchas aplicaciones que toman un teléfono celular, muchas herramientas que dependiendo de la planta, dependiendo del cultivo, del momento del día en el que tome la foto, esas cosas antes eran supremamente complicadas porque dependían mucho de la luz, dependían mucho de muchos otros factores, pero hoy se tienen herramientas de deep learning que ayudan a que estos algoritmos con los que se alimenta esta información sean mucho más robustos. Entonces, este es un ejemplo de uno de las tantas aplicaciones que hay en la organización en la que trabajo, en la que se detectan virus. Entonces, tiene como es para yuca, es como un extensionista que se, que se apalanca, digamos, de estas herramientas para determinar la presencia de un virus o de una plaga, en este caso de una enfermedad como es un virus, pero también lo están trabajando para plagas y enfermedades. Por eso se trata de complementar, que era lo que yo enfatizaba al inicio. Eh, Ahora, ¿cómo complementamos también esta capacidad? Les cuento, yo un caso, una experiencia, ¿no? Que yo llegué a confundir en algunas ocasiones ciertas deficiencias nutricionales con unos hongos, ¿sí? Y eso pues tú tradicionalmente es ir con la lupa, mirar si hay un signo de la enfermedad, de un hongo, pero a veces era confuso, ni con la misma lupa uno lo lograba. Entonces hoy existen herramientas que ayudan a complementar muchísimo esto, muy bien, como por ejemplo, imágenes espectrales. Y eso es un trabajo que está haciendo la Universidad Industrial de Santander, donde como el ojo humano alcanza hasta solamente visualizar hasta un cierto rango del espectro, entonces, pues hay cosas que estas imágenes hiperespectrales y la tecnología puede ver, ¿no? Entonces ellos utilizan imágenes hiperespectrales para identificar con estas imágenes si definitivamente es un hongo o es una deficiencia nutricional. Entonces miren si ustedes como en este ejercicio las tecnologías digitales complementan muy bien la capacidad de un técnico. El análisis de datos y la interpretación de información nos permite entonces, por ejemplo, identificar los factores relevantes de rendimiento. Si yo tengo una serie de variables que he colectado por un periodo de tiempo en unos cultivos a través de muchos eventos productivos en el campo, puedo entonces poder determinar cuáles son los factores que me están limitando o que me están contribuyendo de mayor forma a los rendimientos o a la calidad y entender su comportamiento, definir exactamente qué prácticas se pueden hacer y por último entonces estos conocimientos hay que saberlos difundir. Y como estamos en un contexto de profesionales que hacen extensión y que hacen asistencia técnica, tenemos que entender entonces qué es lo que necesita en términos de información un agricultor, un profesional, un actor del sector público. Y con ellos entonces hacer ese diseño centrado en el usuario para que le llevemos la información que él requiere por el medio que él recibe, pues circula su información, a veces por redes sociales, por correo electrónico, de forma presencial. En algunas ocasiones aún se perciben preferencias sobre el tema de material escrito o audios o algún otro mecanismo que sea útil para transmitir esta información. Para el tema de la transformación digital, aún se necesita mucho el tema de alfabetización digital, enseñarle a las personas a manejar una red social, a tener un correo electrónico, a descargar un archivo, a encontrar videos, por ejemplo, en YouTube o en otras plataformas que les sirvan para el proceso de aprendizaje. Esta alfabetización digital
también lo que se hace con agricultura específica por sitio o con minería de datos o agronomía guiada por los datos, que es utilizar los datos de los agricultores históricos y detectar señales en, en los datos. Por ejemplo, en este caso, un trabajo que hicimos con FENALCE en Córdoba, donde determinamos cuáles eran los óptimos para aplicar de fósforo. Entonces aparecían en los datos de los agricultores aparecía que ellos aplicaban hasta 80 kilogramos por hectárea de fósforo, pero nos dábamos cuenta que la planta, esta es la productividad, que es la cantidad de fósforo, ya después de 15 o 20 no respondía más, entonces no hay necesidad de incrementar los costos de producción, de contaminar más, y lo mismo, los mismos principios se aplicaron en un programa que llega a 35.000 agricultores en México, en Masagro, donde nosotros apoyamos todo este tema de análisis de datos con inteligencia artificial para determinar justamente cuáles son los óptimos. Aquí extensionistas no les gustaría contar con una herramienta como esta, ¿no? En lugar de seguir un paquete tecnológico que tiene unas recomendaciones muy generales, pues realmente ir ya con esto que es mucho más específico. Pues es muy difícil hacer un barrido por todas las tecnologías. Ahí en la diapositiva están muchas de ellas. Yo alcanzo a mencionar solamente algunas de las que están ahí enlistadas. Y pues bueno, en otra ocasión espero pues sí poder hablar ampliamente de cada una de ellas. Y ya para terminar, quisiera hablar de lo que es el extensionista del futuro, que es parte de lo que quería hablar, pero es que de lo que quería compartirles en esta charla, pero es que tenía que darles todo ese contexto anterior para que valiera la pena hablar de esto, ¿no? El extensionista del futuro es un tema que surgió hace algunos años en esta organización para la que trabajo nosotros, para la que trabajo en el CIAT, que ustedes de pronto lo han escuchado mencionar, pero como lo decía, nosotros somos una red de 15 centros. Entonces, en esa red de 15 centros extensionistas, no solamente ingenieros agrónomos, sino extensionistas que son de muchas otras disciplinas, participaron en dos comunidades de práctica. A ver, trabajando para estas organizaciones internacionales, algo muy bueno es que uno se encuentra con otros colegas que de pronto están tratando de responder las mismas preguntas. Entonces yo me encontré con una comunidad de práctica de una colega, Christine Davis, que estaba haciéndose preguntas muy similares acerca de ese extensionista del futuro en el África, en Asia, y yo hasta el año pasado estuve siendo el líder de una comunidad de práctica en agronomía guiada por los datos, global, de todo el mundo. Entonces cada uno contaba con casi 800 miembros y organizamos varias sesiones de cuáles son esos conocimientos que el profesional del campo, el extensionista debería tener, ¿no? Hicimos muchas actividades como sesiones interactivas y ahí obtuvimos una información muy interesante sobre lo que deberíamos hacer. Ahora, no solamente las comunidades de práctica esas que estamos dirigiendo son en países en vía de desarrollo, pero a principios de este año estuve interactuando con Brenda Ortiz, que es una colombiana, profesora en la Universidad de Auburn en Alabama, en Estados Unidos, y ella también maneja todos estos temas de extensión, ¿no? Ella hizo su doctorado en la Universidad de Georgia, pero luego se quedó trabajando en la Universidad de Auburn, en Alabama, y empezamos a hablar en enero, y bueno, ya como en noviembre del año pasado, y en marzo yo organizé un evento donde tuvimos la oportunidad de participar y dialogar también mucho acerca de cuál es ese extensionista del futuro. Entonces, no solamente en los países en vía de desarrollo, sino en los países desarrollados, porque esto es Estados Unidos. Y mira que encontramos casi lo mismo, ¿no? Entre las comunidades de práctica trabajando en el mundo en vía de desarrollo y en países desarrollados, de que los extensionistas deberían tener mayor capacidad en interpretación de resultados, matemática, modelación, mayor conocimiento de herramientas digitales, colecta, diseminación de información, obviamente la parte analítica que mencioné anteriormente, porque no sirve de nada tener muchas herramientas para colectar y diseminar información si no se le da sentido a esa información, si no se analiza. Tener una visión más allá de la productividad de los cultivos, como lo mencionaba anteriormente, contemplar el tema de articulación con los mercados, nutrición, contar con más herramientas de facilitación, de intercambio de conocimientos. A veces no estamos haciendo uso de lo que aprendimos hace tanto tiempo en extensión, de las metodologías participativas, de las escuelas de campo. Todo eso también entra muy bien y se nos está olvidando esto. Con tener conocimiento más amplio a la productividad, como tener mucho más presente el cambio climático, los sistemas agroalimentarios sostenibles y algo que no esperábamos, pero que salió también en medio de estas preguntas que estábamos explorando, que era que algunos extensionistas también quisieran tener como mayor formación en emprendimiento. Es un
un profesional que está expuesto a un escenario actual de transformación digital. Esto ha llegado y después de pandemia, mucho más, el tema de la transformación digital es más fuerte cada día, desde la producción hasta temas de comercialización. El tema de cambio climático es presente en su sector, ustedes lo viven a diario y tienen que saber hablar de esto, llevarle esta información a los agricultores. Hay temas de mercados especializados que, como en café, ya empiezan a tener los productores contacto directamente con los exportadores y con comercializadores en otros países. Y el tema de la modernización de la agricultura, que definitivamente es un paso que ustedes verán llegar a los sectores productivos y van a tener que conocer y manejar. Hay herramientas de la transformación digital, por ejemplo, temas de algoritmos de procesamiento de imágenes, diagnóstico basados en los teléfonos inteligentes, el tema de minería de datos que cada vez es más fuerte y hay más mecanismos de cómo acceder a capacitación en estos temas, el uso de sensores remotos, Internet de las cosas, plataformas y aplicaciones, uso de drones y información satelital. Es entonces todas estas herramientas de la transformación digital que están llegando a manos de ustedes y que cada vez tienen que desarrollar más habilidades para poderlas utilizar y aprovecharlas de la mejor manera. Entonces, ¿cuál es el reto? El reto es que el nuevo profesional del sector agropecuario, sea extensionista, asistente técnico, profesional de una entidad pública o privada, deben contar con nuevas actitudes, nuevas destrezas y conocimientos específicos para poder enfrentarse a estos cambios y retos de los que les he venido comentando. Por ejemplo, entonces en términos de saberes, tenemos que saber ya temas de nutrición, temas de cambio climático, entender el concepto de cada uno de los elementos que estamos mencionando en términos de destreza, poder utilizar teléfonos inteligentes, vincular redes de actores, tener una serie de destrezas que puedan permitirle tener un mejor servicio, ofrecer un mejor servicio de extensión y sobre todo una actitud proactiva de trabajo en equipo, trabajo eficiente que permita entonces a los técnicos y profesionales del campo tener un sistema de extensión más moderno y que incluya todo el uso de tecnologías digitales. Y hay algunos pasos que se mencionan en esa infografía, que es el primero, pues como construir las alianzas, y yo creo que es muy importante justamente eventos como este para que hablemos de ese tema. El segundo, trabajar muy de cerca con las universidades y las instituciones de educación en, 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 en desarrollar unos currículos que se adapten más a esta agricultura actual. El tema de inclusión de mujeres, de jóvenes, eh, y también desarrollar como esas plataformas de cambio, de intercambio de conocimiento, ¿no? Y yo creo que aquí el Incata juega un rol muy importante, porque justamente, mira, eso sin haber hablado antes, ya lo estábamos diciendo allí, que es importante tener estas plataformas muy presentes y seguir pensando en cuáles son el diseño de cuáles son la nueva generación de herramientas digitales, ¿no? Porque esto cambia rápidamente. Este es el tema que quería tratarles. Me han pedido una charla corta, muy rápida. Espero entonces que terminen de pasarla muy bien y como dice nuestro título del evento, confianza para articularnos. Tengan toda la confianza para articular sus trabajos con Alianza Bioverticía y estamos dispuestos a acompañarlos. Feliz tarde.